En un cierto momento de la vida, muchas personas experimentan algo que no esperaban, una especie de vacío silencioso que no anuncia su llegada pero que, cuando aparece, invade toda la experiencia humana. Actividades que antes encendían un fuego interior, la música que antes estremecía, los sabores que daban placer, las conversaciones que llenaban el pecho de entusiasmo, de pronto parecen haberse vuelto planas, casi irreconocibles, como si la existencia hubiera perdido su color, su forma y su sabor. Y es precisamente en ese estado cuando surge el miedo, la sospecha de que algo profundo se ha roto por dentro. Uno piensa que quizá está deprimido, desgastado, o que alguna dimensión emocional se ha apagado para siempre. Y nace la pregunta que Ortega y Gasset consideraría inevitable en el hombre moderno: ¿qué me pasa? ¿Por qué no siento nada? Pero, ¿y si esta pérdida de alegría no fuera una enfermedad, sino un síntoma de crecimiento? ¿Y si esta especie de muerte emocional fuese, en realidad, el comienzo de un nuevo modo de vivir? Ortega y Gasset diría que esto ocurre porque el ser humano no es algo dado, sino una tarea, un proyecto que está obligado a reinventarse a sí mismo cada vez que su antiguo yo se torna insuficiente. Es decir, cuando las cosas que antes te hacían feliz ya no te dicen nada, no es que estés acabando, sino que estés comenzando. El ser humano, según Ortega, vive siempre dividido entre dos dimensiones, la vida que tiene y la vida que quiere tener. Cuando ambas coinciden, hay alegría. Cuando chocan, surge ese tedio existencial, esa pérdida de sabor, esa sensación de estar viviendo en una piel que ya no te pertenece. Y ahí está el punto que tantos desconocen: lo que llaman tristeza, muchas veces no es tristeza, sino el anuncio de que tu vida vivida ya no coincide con tu vida deseada. Te aburren las mismas cosas porque ya no eres la misma persona. Y, sin embargo, en lugar de escuchar ese llamado, la mayoría intenta revivir los viejos placeres, volver a sentir lo que ya no puede ser sentido. Buscan estímulos más fuertes, más ruidosos, más intensos, creyendo que así recuperarán la chispa, como quien sube el volumen de una canción esperando que su alma despierte. Pero Ortega diría que ese intento está condenado desde el principio, porque no se trata de revivir un antiguo yo, sino de dar nacimiento a uno nuevo. La pérdida de alegría, vista con la filosofía orteguiana, no es una enfermedad emocional, sino una crisis de autenticidad. Tu yo antiguo está morrendo, e teu novo eu ainda não nasceu. Estás no intervalo, e ese intervalo, esa sensacao de beicio, é exactamente o lugar onde o ser humano se recría. Ortega y Gasset fala muito da idea de que yo soy yo y mi circunstancia, más poucos entendemos o peso real disso. Cuando tu circunstancia muda e tu não mudas junto, tú te quebras por dentro. A vida te chama, e você permanece quieto. A vida te exige novo projeto, e você tenta seguir sendo o antigo. E iso que produce esa sensacao de nada me alegra, nada faz sentido, estou beicio. E Ortega diría algo ainda máis duro. No es el mundo el que ha perdido significado. Eres tú quien ya no puede interpretarlo como antes. Tu aparato de sentido, tu forma de perceber, valorar e desejar, está sendo desmontado. En cuanto iso acontece, claro que todo parece plano. Como si hubieran apagado la luz interior que antes iluminaba las cosas. Pero no es la luz que se apagó, eres tú que estás cerrando los ojos porque algo nuevo te está cegando. Es como si hubieras vivido toda tu vida en un cuarto iluminado por lámparas suaves, acostumbrado a ese brillo tibio que crea sombras interesantes y patrones familiares, y de pronto alguien abre una ventana enorme. La luz exterior es tan fuerte que, al principio, no ves nada, te duele, te molesta. Y crees que has perdido tu capacidad de ver, cuando en realidad tus ojos solo están aprendiendo a mirar algo más amplio, más real, más exigente. Cuando nada te alegra, estás en ese momento de transición entre tus sombras conocidas y una luz que aún no soportas. Y aquí viene a respuesta orteguiana que rompe o círculo do desespero. No estás beicio. Estás siendo convocado. Convocado a revisar tu vida, tus elecciones, tu modo de existir. Convocado a deixar de repetir rutinas, impulsos e prazeres automáticos. Convocado a asumir a tu vida como projeto, no como algo que recibes, sino como algo que crías. Porque a verdade é que a maioría vive arrastrada, como Ortega dicia. Viven vidas que não escolerán, desejos que não são seus, opiniões que herdarán de outros. E chega o día en que esa vida emprestada deixa de funcionar. E iso,
aunque duela, euma vencao. Porque en ese instante, cuando nada te satisfaz, que finalmente te tornas libre para preguntar: ¿qué vida quiero realmente? ¿Quién quiero ser? ¿Y qué estoy dispuesto a deixar moure para que ese novo eu nazca? Ortega y Gasset diría que a alegría verdadeira não está nas coisas, nem nos prazeres, nem nos estímulos. Está na sensacao íntima de estar vivendo a vida que te corresponde, a vida que é tua, a vida que você escolheu. Cuando nada te alegra, não é que a vida perdeu o sentido. É que o sentido antigo morreu. E você ainda não teve coragem de criar outro. E ese momento, aunque parezca oscuro, es el punto exacto donde comienza la auténtica vida humana, no la vida muda, automática, repetida, sino la vida que se vive desde dentro, con responsabilidade, liberdade e criacao. Por eso, si estás en este estado ahora, no intentes recuperar lo de antes. Não corras atrás do antigo eu. Não procure voltar a ser quemera. Ese quemera já está morto. E iso é maravilloso. Porque exactamente agora, nesta ausencia de alegría, que se abre diante de vos a única pregunta capaz de transformar o destino. ¿Qué vida quiero yo mismo, no el mundo, no los demás, construir desde aquí? Cuando responder a iso, ainda que en silencio, ainda que aos poucos, a alegría volta. Nao como excitacao. Nao como prazer. Mas como coherencia, a alegría de ser quen vos escolheu ser. E esa é a liberdade da qual falaba Ortega y Gasset. Ha de transformar a existencia en obra, a biografía en projeto, e o beicio en nacimiento. Y sin embargo, cuando aquel hombre que había perdido el gusto por la vida comprendió que la mayor parte de sus entusiasmos no eran más que distracciones refinadas, mecanismos sutiles para no enfrentarse consigo mismo, se dio cuenta también de algo que Ortega y Gasset repetía incansablemente: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Porque lo que había muerto no era la vida, ni la posibilidad de alegría, ni la sensibilidad, sino la relación vieja y gastada que él tenía con sus propias circunstancias, como si hubiese estado mirando su existencia desde un ángulo reducido, empobrecido, y de repente hubiese descubierto que el mundo no había perdido color, sino que él había dejado de mirar con ojos propios, apoyándose demasiado en estímulos externos, en emociones prestadas, en entusiasmos fabricados por un mundo que exige siempre más, que te empuja a correr, a desear, a consumir, a hacer ruido para sentir que existes, cuando en realidad la vida auténtica, la vida íntima, la vida que Ortega llamaba vida radical, esa vida original que pertenece solo a ti, estaba simplemente esperando que te detuvieras para volver a aparecer. Porque hay un momento en el camino en que el ser humano deja de conformarse con vivir hacia afuera. Todo lo que antes parecía suficiente, el bullicio, los viajes, las conversaciones superficiales, las metas que se repiten porque todos las persiguen, pierde su sabor. Y lo que se siente como un vacío, como un desgaste emocional, como una especie de sopor existencial, es en realidad el anuncio de que la vida interior está llamando con más fuerza que nunca. Ortega diría que es el momento en que uno se queda sin recursos artificiales y entonces aparece la obligación, casi la condena, pero también el privilegio, de tener que hacer algo que muy pocos hacen: crear sentido propio, ordenar la circunstancia, reconstruir la vida no desde la imitación sino desde la autenticidad. Y es ahí donde muchos se asustan, porque la autenticidad no trae fuegos artificiales, no viene acompañada de música épica, no produce sensaciones intensas ni promete picos de euforia. La autenticidad, cuando empieza, es silenciosa, es morna. Es como un amanecer lento que no impresiona a nadie que esté ocupado buscando luces artificiales. Pero ese amanecer real, orgánico, profundo, que surge desde dentro, es el único capaz de sostener una existencia entera. Y por eso, cuando la alegría aparente muere, cuando las pequeñas felicidades de siempre se desmoronan, cuando los viejos entusiasmos se apagan uno a uno como lámparas que ya no alumbran, lo que en verdad está ocurriendo es que la persona está siendo empujada hacia un nuevo nivel de vida interior, hacia una comprensión más alta de sí misma, hacia una relación más lúcida con sus circunstancias. Ortega siempre insistía que el ser humano no es un ser terminado, sino un proyecto, un quehacer, una tarea que debe hacerse a sí misma. Y cuando un proyecto llega al final de un ciclo, inevitablemente pierde el gusto por lo que antes le alimentaba, no porque la vida se haya empobrecido, sino porque el yo ha crecido, ha mudado de piel, ha superado una fase y necesita otra.
Y esta necesidad no se reconoce al principio con claridad, se siente como aburrimiento, como desinterés, como cansancio, como un silencio extraño en el alma. Pero lo que está ocurriendo en realidad es una llamada a reconfigurar toda la existencia desde un plano más elevado. Por eso, cuando el individuo entra en ese periodo de aparente desolación, cuando siente que nada lo mueve, que nada lo motiva, que nada lo entusiasma, debería recordar las palabras de Ortega: vivir es encontrarse con problemas, pero también es la capacidad de inventar soluciones. Y este vacío emocional no es otra cosa que un problema radical que exige una solución radical. Y no, la solución no es recuperar lo anterior, no es resucitar viejos deseos, no es buscar más intensidad, no es multiplicar estímulos, no es esforzarse por sentir lo que Han Nao se senté. A solucao, ao estilo orteguiano, e asumir o propio destino, e tomar pose da propia vida, e reconstruir o projeto vital de forma consciente, e deixar de ser espectador e voltar a ser protagonista. Y es importante comprender que ese vacío que se siente no es una ausencia real, sino un espacio que se está abriendo. Un espacio para una vida distinta, para una comprensión más madura, para una voluntad más sólida. Ortega diría que el vacío no es la señal de que la vida se ha ido, sino de que la vida está esperando que tú la diseñes de nuevo. Porque el ser humano, según él, es el único ser condenado a tener que elegir qué hacer con su existencia, el único que no puede permitirse vivir en automático sin pagar un precio espiritual altísimo. Por eso, cuando la alegría se apaga, cuando todo parece gris, cuando la vida se vuelve lenta y silenciosa, lo peor que uno puede hacer es huir. Huir mediante distracciones, mediante exceso de trabajo, mediante relaciones superficiales, mediante ruido emocional. Porque cada vez que uno huye, se aleja más de la posibilidad de renacer. Y Ortega lo sabía bien. Decía que el hombre moderno estaba enfermo de fugas, de evasiones, de ocupaciones inútiles que solo sirven para evitar la confrontación con uno mismo. Y ese estado en el que nada te motiva es justamente la oportunidad para enfrentar aquello que has evitado toda tu vida, tu propio proyecto, tu propia vocación, tu propio destino. Y aquí es donde la transición se vuelve profunda, porque cuando uno deja de correr detrás de sensaciones, empieza a perceber que existe un tipo de alegría mucho más estable, mucho más profunda, mucho más serena, que no depende de circunstancias externas, que no sube y baja como una montaña rusa emocional, que no exige adrenalina ni novedad. Es una alegría que nace del orden interior, de la claridad respecto a la propia vida, de la aceptación radical de la circunstancia y del compromiso con transformarla. Ortega llamaba a esto la alegría de la autenticidad. Una alegría sin ruido, sin exageración, sin teatralidad. Una alegría que no necesita demostrar nada ni exhibirse. Una alegría que no consiste en sentir euforia, sino en sentir plenitud. Y esta plenitud no aparece de golpe, no desciende milagrosamente. Aparece de forma sutil, como un clima, como un hábito, como un estado continuo que se va infiltrando en la vida cotidiana. Y cuando por fin se instala, se vuelve más valiosa que cualquier felicidad intensa, porque ya no depende de nada externo, ya no es vulnerable a la fortuna, ya no se desmorona con el primer contratiempo. Y es entonces cuando uno entiende la frase más famosa de Ortega: yo soy yo y mi circunstancia. Porque esta plenitud aparece cuando dejamos de luchar contra la circunstancia y empezamos a comprenderla. Cuando dejamos de perseguir sensaciones y empezamos a perseguir sentido. Cuando dejamos de vivir reaccionando y empezamos a vivir eligiendo. Cuando dejamos de ser movidos por el mundo y comenzamos a movernos desde dentro. Y así, poco a poco, la vida que parecía muerta vuelve a renacer, pero de forma distinta, no como un carnaval de emociones pasajeras, sino como una construcción sólida de presencia, lucidez, propósito y serenidad. Uno empieza a disfrutar de cosas pequeñas que antes ignoraba: el silencio, la luz de la mañana, el orden del propio espacio, la conversación profunda, la soledad bien vivida. Y cada una de estas cosas ya no es un escape, sino un acto de existencia. Y en ese momento uno comprende que el verdadero sufrimiento nunca fue la falta de alegría, sino el hecho de haber vivido demasiado tiempo en una alegría prestada, superficial, efímera, dependiente del exterior. El sufrimiento fue vivir sin proyecto, sin autenticidad, sin dirección. El sufrimiento fue haber olvidado la propia vida radical. Pero entonces, cuando uno se apropia de sí mismo, surge la transformación,
aunque la euforia no regrese, aparece algo mejor, aunque las viejas pasiones no brillen igual, surge algo más profundo, aunque los estímulos ya no provoquen explosiones emocionales, aparece una quietud fértil, un silencio lleno, una claridad luminosa. Y es ahí, justamente ahí, donde comienza la vida auténtica de la que Ortega hablaba. Una vida que no necesita adornos, que no necesita validación, que no necesita intensidad para sentirse real. Una vida que se sostiene por sí misma, desde dentro, en un equilibrio maduro entre el yo y la circunstancia. Y ese equilibrio es, para Ortega, la verdadera forma de la felicidad humana. La noche se extendía como un espejo líquido en el que la conciencia de la mujer temblaba entre lo que había sido y lo que finalmente estaba dispuesta a dejar morir, y mientras ella avanzaba por el sendero estrecho de esa región interior donde cada sombra llevaba el eco de un antiguo abandono, escuchó nuevamente la voz pausada y serena de Carl Jung a su lado, una voz que parecía provenir tanto del mundo externo como del corazón de su propio inconsciente, diciéndole que no hay despertar real sin atravesar primero el territorio oscuro donde se esconden las lealtades invisibles, los amores mal vividos, los traumas que se camuflaron de costumbre y las mitologías personales que mantuvieron su alma en silencio durante años enteros. Y mientras caminaban juntos, Jung le explicó que muchas mujeres pasan la vida creyendo que su dolor es un defecto personal cuando, en verdad, es un lenguaje ancestral que pide ser comprendido, un llamado silencioso para bajar al lugar donde la psique se revuelve como un océano profundo lleno de símbolos, memorias reprimidas, deseos no pronunciados y sueños que habían sido abandonados para agradar a quienes jamás merecieron su sacrificio, y ella sintió que esto era cierto porque cada palabra suya abría dentro de sí un espacio que nunca antes había podido mirar sin miedo. Siguieron avanzando, y el aire frío de esa región simbólica acariciaba la piel de la mujer como si el inconsciente mismo la estuviera invitando a entregarse a su propio renacimiento, pues Jung le recordaba una y otra vez que la transformación no ocurre cuando uno se cansa de sufrir, sino cuando finalmente toma la decisión radical de dejar de traicionarse. Cuando entiende que la herida de no sentirse suficiente no fue creada por ella, sino heredada, aprendida y alimentada por dinámicas que la hicieron creer que amar significaba salvar a otros mientras ella misma se rompía en silencio. Ella respiró profundamente, y en ese gesto simple como una plegaria descubrió que llevaba toda la vida respirando para sobrevivir, no para vivir, y fue entonces cuando Jung le dijo que cada mujer nace con una fuerza que el mundo teme, una fuerza que fue encubierta bajo capas de culpa, de docilidad obligada, de expectativas externas y de un romanticismo torcido que le enseñó a venerar migajas como si fueran banquetes, pero que esa fuerza, cuando finalmente despierta, reorganiza el destino entero. Con una determinación que no pide permiso a nadie. Y ella le preguntó cómo se empieza a despertar, cómo se sostiene el peso de un autoconocimiento que duele, cómo se enfrenta al espejo interior donde una versión más auténtica espera ser reconocida, y Jung respondió que no se despierta de golpe, que el despertar es una suma de pequeñas muertes internas, una renuncia progresiva a las vocecitas que dicen, no eres suficiente, no mereces más, esto es lo máximo que puedes obtener, y que cada vez que una mujer desafía esas voces, aunque sea en un gesto pequeño, un fragmento de su sombra se vuelve luz. Mientras avanzaban, un viento simbólico sopló, levantando a su alrededor cientos de imágenes, recuerdos y escenas de su pasado, como si el inconsciente quisiera mostrarle en una secuencia larga y reveladora la trama completa de sus patrones afectivos, y ella vio cómo había amado hombres emocionalmente irresponsables, hombres que confundían ausencia con misterio, inmadurez con libertad, egoísmo con autenticidad, y Jung le explicó que este tipo de vínculos no ocurren por casualidad, sino porque la psique atrae a los espejos que necesita para revelar lo que aún no fue sanado. Ella observó cada escena sin huir, y cuanto más veía, más entendía que no era una víctima frágil perdida en relaciones desbalanceadas, sino una mujer que había amado desde su carencia y no desde su totalidad, una mujer que se había entregado intentando llenar vacíos que no se llenan con compañía, sino con valentía para mirar lo que duele. Y entonces Jung le dijo que la sombra no es un enemigo, sino un mapa, un maestro escondido en rincones oscuros que espera pacientemente a ser escuchado para liberar todo lo que antes estaba reprimido. Continuaron caminando, y el paisaje interior comenzó a transformarse lentamente, como si la propia psique de la mujer estuviera girando hacia un nuevo nivel de claridad,
y Jun señaló el horizonte donde la luz de un amanecer simbólico comenzaba a deslizarse entre los pliegues de la oscuridad, explicándole que este amanecer representa la individuación, el proceso por el cual una mujer deja de ser moldeada por expectativas externas y finalmente comienza a vivir desde su esencia, desde lo que realmente es y no desde lo que los demás quisieron que fuera. Ella sintió algo dentro de sí abrirse como un portal silencioso, y con una mezcla de sorpresa y alivio, se dio cuenta de que no necesitaba que nadie la eligiera, porque por primera vez estaba dispuesta a elegirse a sí misma, y ese acto, tan simple y al mismo tiempo tan revolucionario, la arrancó del viejo guión donde siempre terminaba siendo la opción secundaria. La mujer comprensiva, la que siempre perdona, la que espera, la que aguanta, la que se salva por última. Jun la miró con esa serenidad profunda y antigua, esa mirada que parecía contener siglos enteros de comprensión humana, y le dijo que cada mujer que se reconoce deja de mendigar afecto, deja de perseguir migajas, deja de confundir intensidad con amor y deja de abrir la puerta a quien solo trae caos emocional. Le dijo que cuando una mujer se vuelve consciente, ella se torna emocionalmente inaccesible para todo aquello que antes la destruía, porque ya no vibra en el mismo nivel de carencia del que provenían sus elecciones anteriores. Ella siguió escuchándolo, y cada palabra suya caía en su pecho como una revelación larga, densa y llena de verdad, y él le explicó que el silencio interior es una de las armas más poderosas de la mujer consciente, porque un silencio bien usado no es frialdad, sino soberanía, un límite energético que protege a la mujer de ser arrastrada por la manipulación emocional, por las promesas huecas, por la seducción inmadura y por las narrativas masculinas que intentan hacerla dudar de su valor. Y mientras avanzaban, Jun señaló una puerta hecha de luz dorada, una puerta que parecía pulsar como un corazón vivo, y le dijo que esa puerta era su próximo nivel, el lugar donde su historia deja de ser repetición y se convierte en creación, donde el dolor que antes la guiaba se transforma en brújula, y donde finalmente la mujer aprende a amar desde la abundancia, desde la claridad y desde la dignidad emocional que siempre mereció pero que solo ahora está preparada para sostener. Ella tocó la puerta, primero con miedo, luego con determinación, y al abrirla encontró dentro de sí un territorio que no había visto nunca, un espacio donde su alma se sentía amplia, profunda, radiante y libre, un lugar interno donde no existía ansiedad por ser elegida, ni miedo a ser abandonada, ni necesidad de probar su valor. Y Jun le explicó que ese lugar siempre había estado allí, esperando, pero que solo se revela cuando la mujer se atreve a romper el ciclo de autosabotaje y a reclamar su propia historia. Y mientras ella entraba en ese nuevo territorio, sintió algo parecido a una resurrección silenciosa, una especie de renacimiento en cámara lenta en el que cada parte de sí misma que había sido negada, ignorada o reprimida comenzaba a regresar con fuerza, como si la vida le estuviera devolviendo un pedazo de alma por cada lágrima que derramó en relaciones que no merecían su profundidad. Jun caminó detrás de ella y con una voz suave le recordó que la psique femenina tiene una capacidad de regeneración que el mundo subestima, que una mujer que despierta no vuelve a dormirse fácilmente, y que todo lo que ella está sintiendo ahora es el nacimiento de una versión más completa, más consciente, más poderosa de sí misma, una versión que ya no acepta migajas, que ya no se conforma con promesas vacías y que ya no permite que nadie la haga dudar de su grandeza silenciosa. Ella cerró los ojos y permitió que la luz de ese lugar la inundara. Y cuando los abrió nuevamente, notó que ya no veía con los mismos ojos, ya no sentía con las mismas heridas, ya no caminaba desde el mismo miedo, porque algo dentro de sí había sido reorganizado, como si su alma hubiera reescrito su propio destino desde adentro hacia afuera, y Jun sonrió, diciendo que ese es el verdadero milagro de la transformación. No cambiar el mundo externo, sino cambiar la mirada con la que la mujer se mira a sí misma. Y así continuaron, paso a paso, en ese nuevo territorio que se extendía como un continente emocional virgen, un espacio que ella estaba destinada a conquistar, no para agradar a nadie, sino para convertirse en lo que siempre fue, una mujer profundamente consciente de su valor, de su luz, de su sombra, de su deseo y de su capacidad infinita de renacer desde sus propias cenizas.